Muy buenos días, chicos. Les habla su profe Sandy Solís. En esta oportunidad, para continuar con nuestro contenido que tiene que ver con el sustantivo, vamos a ver en este vídeo cómo analizamos el sustantivo desde tres puntos de vista totalmente diferentes. Hablemos del sustantivo desde el punto de vista semántico. Si bien es cierto, todas las veces que hablamos de los sustantivos, nos referimos a aquellas palabras que nos sirven para designar, nombrar, llamar seres, objetos, conceptos, y ese es normalmente el contenido que tenemos, el concepto que tenemos con respecto al sustantivo. En ese orden, que es únicamente el semántico, también decimos que hay una clasificación porque ese sustantivo con el que nombro seres, objetos, conceptos, lugares, personas, sentimientos, está clasificado de acuerdo a esos criterios, dependiendo de qué es lo que estoy nombrando. Entonces puedo decir que un sustantivo es propio si me está especificando el nombre de algo, es común si no es específico, concreto si estoy hablando de algo que puedo palpar, abstracto cuando a lo que me estoy refiriendo es impalpable, o sea, mis sentimientos o algún, por ejemplo, temor, individual cuando me estoy refiriendo a un solo, una unidad, colectivo cuando esa palabra, estando en singular, se refiere a una colectividad, valga la redundancia, contable cuando eso a lo que me refiero puedo contarlo en unidades, incontable cuando es una realidad que no se puede dividir en partes. Eso en cuanto al punto de vista semántico. Hablemos desde el punto de vista sintáctico. ¿Cómo funcionan los sustantivos en una oración? Si bien es cierto, se sabe que el sustantivo es quien conforma el núcleo del sujeto. En la oración, quien realiza la acción debe ser un sustantivo, ¿cierto? Ahora, si funciona como núcleo del sujeto, puede desempeñar otras funciones que tienen que ver en la oración con cómo los sustantivos se ven en la oración. Cuando tenemos una oración, no solo tenemos como sustantivo al sujeto. En el predicado también pueden existir otros sustantivos que cumplen funciones sintácticas. Un ejemplo de ellos son aquellos que funcionan como complementos directos. Yo quiero pan. En este caso, mi sujeto es un pronombre, pero en el predicado puedo encontrar un sustantivo y es la palabra pan, y en ese caso es un complemento directo. Sigamos con un complemento indirecto. Mi mamá compró flores para mi abuela. Mi mamá es un sustantivo y allí está funcionando como núcleo del sujeto. Pero en el predicado también encontramos otro sustantivo y entonces tenemos flores, que puede ser un complemento directo, y abuela, que funciona como complemento indirecto. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos, incluso complemento circunstancial al parque, y entonces es un circunstancial de lugar, y así muchísimos. Chicos, dependiendo de la ubicación del sustantivo en la oración, yo puedo establecer que desde el punto de vista sintáctico, el sustantivo cumple función no solo de nombrar una realidad, sino también de ubicar el sentido de la oración. Ahora hablemos desde el punto de vista morfológico que tiene mucho para mostrarnos y es el que casi muy poco trabajamos. Morfológicamente hablando, un sustantivo tiene al menos un lexema. Recordemos que el lexema es la raíz y es la partícula de la palabra que le aporta significado a la palabra. En este sentido, pues, ese lexema puede estar acompañado
de morfemas o partículas antes o después de la raíz o en medio de ella, en medio de la palabra, que le aportan significado, pueden ser de género, de número, y en este caso aparecen dos temas bastante importantes y tienen que ver con el género y el número del sustantivo. A ver, recordemos que el número del sustantivo en el español lo conformamos dependiendo de la cantidad de partículas que estoy hablando cuando me refiero en el sustantivo. Por ejemplo, si estoy hablando de niño, es una unidad, ¿cómo conformo el plural? Cuando le agrego S, ¿cierto? Niños son varios. Y hay palabras que son de una forma irregular porque no solo es agregándole S, hay palabras que tenemos que variar porque fonéticamente hablando se requiere una pronunciación mejor. Están las que terminan en I y su terminación es IES para referirnos a plurales. Están como por ejemplo la palabra pez, terminados en Z, que su plural termina en CES, pez, peces. Y existen unas reglas de construcción del número del sustantivo. Ahora hablemos del género. Encontramos en el género una variedad increíble. Estamos hablando de heteronimia, que son aquellos sustantivos cuya diferencia de género no se marca en una terminación de palabra, sino otra palabra diferente. Un ejemplo es la palabra yegua y caballo. Yegua se refiere al femenino y caballo al masculino. Encontramos también aquellos que son comunes. Estos designan animados y su género lo concreta el elemento que le acompaña, ya sea un adjetivo determinativo, calificativo o lo llamamos artículos. Un ejemplo puede ser la palabra dentista, la dentista, el dentista. Es realmente el artículo el que determina el género. Continuemos con los epicenos, que designan seres animados y su género aparece igual para femenino o masculino. La palabra víctima, nosotros podemos hablar de víctima independientemente de que sea hombre o mujer. Luego aparecen los ambiguos, son sustantivos no animados que se pueden nombrar en femenino o masculino. Un ejemplo de ello es el mar o la mar, ambas son aceptadas. Luego seguimos con los dimensionales, cuyo referente indica mayor o menor dimensión dependiendo del género. En este caso, un ejemplo sería barco y barca. Barco, en su género masculino, es una embarcación grande. Barca, en su género femenino, indica una embarcación pequeña. Sí, estamos hablando de lo mismo, pero en un distinto género, porque me refiero a cosas dimensionalmente diferentes. Y por último, hablamos de los que cambian de significado de acuerdo al género. Un ejemplo de ello puede ser la palabra cólera, que en masculino es una enfermedad, el cólera, y en femenino, la cólera se refiere a una pasión, ira, algo bien fuerte. Chicos, espero haya sido de provecho nuestro contenido de hoy del sustantivo y nos veremos más adelante con otro vídeo. Gracias.